Muy buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Mejía. Hoy les vengo a presentar al doctor Ryan Valenzuela, que es presidente del último año de la especialidad de enfermedades infecciosas tropicales del Hospital Cayetano Heredia, quien nos va a hablar de un tema bien importante, especialmente para algunas regiones donde esta condición es más prevalente, ¿no? Que es el tema sobre lepra. Entonces, el doctor Ryan ha visto varios pacientes con esta condición durante su residencia y nos va a dar los conceptos claves que todo médico o todo personal de salud debería saber para poder diagnosticar, referir o tratar a los pacientes. Adelante, Ryan. Gracias, doctor Mejía, por la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre lepra y la idea es de que esta presentación sea bastante didáctica, entendible y con puntos claves para el público en general y sobre todo para el personal de salud, cualquiera que fuese la profesión que tenga, sobre todo en zonas donde tenemos mayor cantidad de estos casos año tras año y conozcan un poco más de la enfermedad, ¿no? Y el distinto tipo de manifestaciones que puede tener de acuerdo al paciente, ¿no? Y a la inmunidad del paciente. Entonces, como agenda vamos a hablar un poco de historia, porque es una enfermedad que tiene, o a la que se hace referencia desde siempre, probablemente sea la primera enfermedad que hemos escuchado, tiene referencias bíblicas. Vamos a hablar un poco de epidemiología, eh, cómo va la enfermedad, y hablamos de fisiopatología porque depende mucho de la respuesta del huésped, o bueno, del ser humano, para que de acuerdo a esto se dé la clínica en general, ¿no? Después vamos a hablar de diagnóstico, que el diagnóstico en realidad no cambia mucho. Al final acabamos probablemente siempre requiriendo evidenciar microbiológicamente eh, al bacilo o en otros casos una histopatología sugestiva o algunas pruebas como la lepromina, ¿no? Un tratamiento que eh, eh, acaba siendo, han habido algunos cambios en por los que el tratamiento se ha cortado y después conclusiones. Como historia, esta es la referencia más antigua que he encontrado, que es de Levítico, libro del Antiguo Testamento, y ya habla de lepra como eh, una lesión en piel. Y resalto y subrayo mancha blanca, porque si bien el concepto de lepra que tenemos puede ser distinto, tener una mancha blanca, una mancha hipocrómica o acrómica, también es parte de lepra y ya se describía. Y en este versículo hablan de mancha blanca como llaga de lepra, como una parte de las manifestaciones de lepra, ¿no? Que es algo que es cierto, que vemos que puede pasar. Ahora, ha sido descrita en varias civilizaciones antiguas y la primera referencia es de 600 años antes de Cristo. Ahora, siempre se ha tenido un concepto errado de acuerdo a la transmisión y por eso durante varios momentos de la historia estos pacientes con lepra han sido condenados, segregados, etcétera, ¿no? Eh, la epidemiología, por ejemplo, el dato más grande que podríamos tener es de 2019, donde se reportaron como 200, más de 200.000 casos. Una gran parte fueron niños y los países que reportan más casos por encima de todos van a ser India y Brasil, sobre todo. Y es ligeramente más frecuente en hombres, 1.5 a 1. Hay otras infecciones que son mucho más frecuentes en hombres, precocidioides, micosis, infecciones también tropicales, pero esta enfermedad no. La distribución es bastante similar entre hombres y mujeres, pero la mayoría de casos son de India y Brasil. Estos son los casos de lepra registrados por 10.000 habitantes del 2016. Y vemos que el país con mayor cantidad de casos o mayor tasa de prevalencia es Brasil. Esta es la data de Perú. Este es un cuadro, y lamentablemente este cuadro llega al 2011. Pero vemos de que el punto más alto que se alcanzó en el 2003, 2004, cae para el 2011 como tasa de prevalencia a 0,25. Entonces, si partimos de este valor de 0,25 como tasa de prevalencia y lo comparamos con estos
valores que tenemos de la OMS, Perú se ubica en el color, bueno, medio salmón, ¿no? Con una tasa de prevalencia menor a uno. Estos son los casos de lepra reportados del 2000 al 2011 y vemos que el punto más alto que fue entre el 2002 al 2003, quizá las primeras semanas del 2004, para el 2011 ya disminuye y esas son las regiones con mayor cantidad de casos. Ayacucho, tanto como Cusco también podrían agregarse, pero sobre todo la parte de Cusco, la parte de la convención, y en Ayacucho, Huayna, que vendrían a ser las provincias, bueno, los distritos que están cercanos o que pertenecen a los valles de Río Apurímac y Eni. Estos son los casos notificados de lepra hacia la semana epidemiológica 46 del 2023. Y vemos que aproximadamente para la semana 46, que es ya casi al final del año, teníamos 13 casos diagnosticados de los lugares con mayor endemia, ¿no? Y ahí aparece Cusco la Convención, es parte del BRAEM, siempre Loreto como Yurimaguas, con Yurimaguas presenta siempre casos, ¿no? Pero son las mismas localidades y son siempre un caso, un caso, un caso. Estos son nuevos casos, ¿no? No estoy presentando datos del total de casos. Esto es el número de casos reportados nuevos de lepra en el 2022. Eh, Vemos que acá Perú aparece en un color que va de 11 a 100, que es correspondiente a los datos que tenemos del CDC, ¿no? Pero hay países, por ejemplo, como Brasil, que sí presentan más de 1000, incluso más de 10.000 casos nuevos, ¿no? Entonces son países con alta endemia y alta prevalencia de casos. Ahora, la fisiopatología del patógeno es una micobacteria, se llama Mycobacterium leprae. También puede ser causada por Mycobacterium lepromatis, pero el más conocido es Mycobacterium leprae. Es un bacilo que es similar a la tuberculosis, tiene una tinción que se llama ácido alcohol resistente, ¿no? Y ahí es positiva. Es una bacteria de... El cultivo es muy, 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 muy complicado. No se hace salvo que condiciones de laboratorio propias en armadillos o ratos de laboratorio. Y esto es debido a que uno es un intracelular obligado y dos, a la reproducción que tiene. Es una micobacteria de reproducción muy, muy lenta, mucho más lenta que la tuberculosis. Ahora, la transmisión en realidad no se tiene claro. No se sabe al 100% cómo es. Se sospecha, se cree que es por vía respiratoria. Esta es la principal. Tocando las lesiones no deberíamos contagiarnos. Y para tener una vía respiratoria o un contagio por vía respiratoria debería estar en una exposición prolongada. Y hay ciertos individuos que tienen mayor predisposición a hacer enfermedad que otros, ¿no? Ahora, no es como tal, no se escribe como tal una zoonosis, sin embargo, sí hay algunos casos raros reportados por armadillos de 9 bandas, ¿no? Este cuadro de fisiopatología es eh, bastante, me parece gráfico y entendible, y es porque uno adquiere la micobacteria y no necesariamente va a ser enfermedad. Puedes tener la infección, pero no hacer la enfermedad. Ahora, si es que ese es el grueso de la población, ¿no? O sea, lo más común es de que adquieres la micobacteria y no haces enfermedad. Si es que haces enfermedad, lo más común es de que te cures. Si es que no haces enfermedad, tendrás en un proceso, un periodo que se llama lepra indeterminada. Después de ello, y de acuerdo a la respuesta inmune del ser humano, vamos a tener las distintas manifestaciones. Vamos a tener manifestaciones que van a ir desde un extremo al otro, desde lesiones únicas hasta lesiones múltiples con compromiso incluso de nervios, infiltración cutánea y demás, ¿no? Yo lo que les decía, tenemos un contacto positivo, vamos a una fase indeterminada. Luego de la fase determinada, podemos ir, de acuerdo a la inmunidad, a una lepra que se llama lepra tuberculide o una lepra que se llama lepra lepromatosa, son los dos extremos. Y hay unos extremos intermedios que vienen a ser los borderline. Borderline tuberculide, borderline y borderline lepromatosa. Estos son los extremos. Como les decía, para lepra tuberculida tenemos una fuerte respuesta celular TH1 y para lepra lepromatosa no tenemos respuesta celular, tenemos una respuesta
inespecífica, una respuesta humoral mediada por TH2. De acuerdo a ello, también si yo tengo más respuesta inmune, voy a tener menor cantidad de bacilos de micobacterias. Si tengo menos respuesta inmune, voy a tener mayor cantidad de micobacterias. Y es lo que se describe en este cuadro. Ahora, esto lo pongo por fines básicamente gráficos, y lo que quería mostrar en este gráfico es de que el, tanto los pacientes con lepra lepromatosa como con lepra tuberculosis son extremos con una inmunidad establecida, o una fuerte inmunidad TH1 celular o una fuerte inmunidad tumoral TH2. Pero existen estos intermedios que pueden tener variaciones en la inmunidad durante el proceso de la enfermedad y pueden dar a tipos de reacciones que se llaman tipo 1 y tipo 2. Eso es lo que les mostraba, la respuesta TH2 y mayor respuesta TH1. La lepra tuberculina tiene más respuesta TH1 y la lepra lepromatosa tiene mucha mayor respuesta TH2. De acuerdo a ello, también vamos a tener la velocidad de afectación, por ejemplo, de nervios. Mientras mayor respuesta inmune tengo, voy a tener mayor afectación nerviosa. Eso no quiere decir que los pacientes con lepra lepromatosa no tengan afectación nerviosa. Sí la van a hacer, y probablemente en mayor cantidad de nervios, pero no es al inicio, sino es en el proceso o en la progresión de la enfermedad. Ahora, la clínica. Esta varía de acuerdo con el tipo de reacción. Si voy a un extremo con mayor respuesta inmune, TH1, o un extremo con una respuesta más inespecífica humoral, TH2. La OMS la clasifica como paucivacilar y multivacilar. Esta definición en realidad es bastante sencilla. Si ves un bacilo es multivacilar, si no ves bacilos va paucivacilar. Y también por el número de lesiones, más o menos de 5. Y la otra clasificación, que es la más usada clínicamente, es la de Riley-Joplin, que va de lepra lepromatosa a lepra tuberculide. Y en el intermedio tenemos las borderline, que es borderline borderline, borderline lepromatosa y borderline tuberculide. Ahora, de acuerdo, este cuadro este inglés lamentablemente es de un libro basado, o un libro solamente de lepra del 91, me parece, pero esta información o este cuadro es bastante gráfico, ¿no? Si tenemos una muy buena respuesta inmune, excelente, no hay manifestación clínica, tampoco infección. Si tengo una buena respuesta inmune, no voy a tener manifestación clínica, pero sí voy a tener una infección que eh, espontáneamente regresionará. Si tengo una respuesta inmune intermedia, voy a ir a los eh, extremos de la lepra tuberculide, borderline tuberculide, y dos tipos distintos que son indeterminada y una lepra neurítica primaria, que es solamente compromiso nervioso sin lesión cutánea. Estas son lepras paucivacilares, y son paucivacilares porque no debería encontrar bacilos en su patología, eh, slits, que se llaman los de la muestra, en las biopsias y nada, no debería encontrar bacilos si tengo menos de 5 lesiones. Si tengo una mala respuesta inmune, voy a tener una lepra borderline o borderline lepromatosa. Y si tengo cero respuesta inmune, una respuesta inmune muy mala, voy a ir a una lepra lepromatosa como tal, multivacilar. Probablemente con más de 5 lesiones. No, definitivamente con más de 5 lesiones y multivacilar. O sea, voy a ver. Esta es la lepra indeterminada. Esto se da al inicio, cuando yo empiezo a hacer la enfermedad y todavía no, las lesiones o la enfermedad no toma la dirección si va a ir a un extremo o al otro. El índice vacilar es negativo, no hay lesión nerviosa. Y pongo esta lepra indeterminada porque estas son las manchas acrómicas. Tengo acromía, anestesia, anhidrosis y alopecia en la lesión. Y de repente esta podría ser la mancha a la que hacían referencia en la Biblia, en el Levítico. Esta es lepra tuberculide, esta es una lepra tuberculide estable. Vamos a tener máculas o placas en pequeña cantidad, máximo 3. Hay asimetría en una misma región, está hipopigmentada, eritematosa, y puede haber como una ligera curación central. La sensibilidad es anestesia, no voy a sentir nada. Recuerden que acá tengo un fuerte respuesta inmune, entonces los nervios están siendo atacados por el sistema inmune y van a empezar a perder su función, y por eso voy a tener anestesia, y por ende voy a tener un engrosamiento de los nervios, los voy a poder tocar. El índice vacilar es negativo, y la lepromina, que es una prueba cutánea para ver
Básicamente, una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, una respuesta mediada por células tardía, va a ser bastante positiva. Funciona como un PPD. Estas es las borderline tuberculide, que vemos, ya aparecen más lesiones, o lesiones que pueden ser más grandes, con mayor inflamación. Igual no debería haber Bacillus acá. Esta es la borderline. Entonces, lo característico de estas borderline es que vamos a tener muchas lesiones, más de 25, y son lesiones a las que les llaman punch out, ¿no? El centro, como ven, podría llamarse sano y la lesión es básicamente alrededor. Esta es borderline lepromatosa que vamos a tener máculas innumerables que pueden confluir. Y esta es la lepra lepromatosa. Acá en este paciente vemos lo que llamamos lepromas, ¿no? Es una manifestación en la que la falta de inmunidad permite de que haya mayor desarrollo de la enfermedad multiorgánica, pero básicamente o generalmente cutánea. Acá vamos a tener, como vemos, casi todo el cuerpo está tomado, entonces a nivel nervioso vamos a tener mayor compromiso en número de nervios, pero con una disminución de la sensibilidad y demás tardía. Estos son los pacientes que son infecciosos, podrían ser infecciosos. Y lo interesante de esta foto es, por ejemplo, si vemos el pabellón auricular, es un pabellón auricular que está infiltrado, que es algo muy característico de lepra lepromatosa. Entonces, en lepra lepromatosa vamos a tener las fases leoninas, que son infiltraciones del rostro, vamos a tener infiltraciones del entrecejo, madarosis, pérdida de las cejas, y esto en las orejas también. En los ojos pueden hacer queratitis, vamos a tener en las manos anestesia y pies anestesia en guantes y calcetín, que esto va a generar heridas constantemente porque no sientes, entonces no te das cuenta. En los huesos genera acortamiento de huesos, hipotrofia de músculos tenares, entonces también se va a perder fuerza. Puede tener también en los ojos, además de queratitis, iritis, genera el agoftalmos, es un diferencial muy importante el agoftalmos bilateral. Por infección crónica a nivel renal puede generar amiloidosis. Los nervios tienen un engrosamiento importante, tardío, pero tienen muchos nervios engrosados y el índice basilar es bastante alto. Y como no tienes inmunidad, no puedes tener una respuesta a la lepromina. Estos son los nervios, vemos cómo están engrosados. El auricular mayor en la foto de arriba y en la foto de abajo vemos cómo está engrosado el cubital, ¿no? Entonces son nervios que uno debería examinar al momento de hacer o al momento de aproximar a un paciente con sospecha de lepra. Deberíamos ver el engrosamiento del nervio. El diagnóstico va a depender, o la rentabilidad de las pruebas va a depender de acuerdo a qué extremo nos encontramos. El raspado de piel o frotis de piel o slit en la lepra tuberculide va a ser negativo. En la lepra lepromatosa sí deberíamos ver bacilos. La biopsia en la lepra tuberculide no vamos a ver bacilos como tal. En la lepra lepromatosa sí. Y la prueba de lepromina va a ser positiva en la lepra tuberculide porque es respuesta inmune y en la lepra lepromatosa no. El tratamiento en realidad esto es un cuadro que nos dice que la diferencia va a ser básicamente eh, el uso de clofazimina, pero actualmente, tanto para la lepra tuberculida como para la lepra lepromatosa, se va a usar las tres drogas. Lo que diferencia para definir multivacilar o pausivacilar es el tiempo de tratamiento, ¿no? Cuando es pausivacilar es 6 meses y cuando es multivacilar 12 meses. Y como conclusiones, la lepra también es conocida como la enfermedad de Hansen, la enfermedad de Lucio. Bueno, es una enfermedad causada por el complejo de Mycobacteria leprae. Eh, es un problema importante de salud porque el diagnóstico es tardío y un paciente con lepra lepromatosa y diagnóstico tardío va a ser contagiante, ¿no? Entonces, nosotros debemos buscar un diagnóstico temprano. El tratamiento completo, que es bastante efectivo, pero lo complicado son los efectos adversos y la duración del tratamiento, ¿no? Los países con mayores casos, siempre tengamos en mente India, Brasil, después aparece Indonesia, Bangladesh y Nigeria. Eh, pero con el aumento de viajes y de pacientes que van de un lado al otro, esto puede ir avanzando, ¿no? Y Perú igual, si es que no es un lugar con alto número de casos, igual representa un número importante de casos al año, ¿no?
sobre todo en regiones bien establecidas. Eh, la principal vía de transmisión se sospecha, se cree que es la vía respiratoria, y lo que tenemos que buscar son los parches cutáneos hipopigmentados, rojizos. Hay que buscar bastante lo de la sensibilidad, lo de la anhidrosis, heridas que se realizan sin explicación y que el paciente no se da cuenta, quemaduras indoloras. Y el diagnóstico se establece cuando tenemos estos hallazgos físicos y una biopsia de piel que confirma los bacilos o hallazgos sugestivos de lepra, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.